Y también, que esto por ahí nos compete a nosotros como iglesia, cuando la persona que ejerce violencia sexual es alguien que por ahí es referente, ¿sí?, de algún tipo de culto, si es un entrenador de fútbol, si es un docente, bueno, todo eso es un agravante, ¿sí? Bueno, más allá de que Alfonso lo va a hablar, pero por eso tenemos que tener cuidado quiénes son los que trabajan con niños, con adolescentes, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? La edad y la situación de la víctima también, el número de autores, vieron que se escuchó hace poco, bueno, se viene escuchando la violación en manada, esas cosas, y el parentesco de la víctima. Pasamos. ¿Cuáles son las estadísticas? Y ahora vamos a ver que en realidad las estadísticas son como, están como ahí, que están, pero a su vez faltan. Y vamos a ver por qué cuesta tanto tener estadísticas, porque la mayoría no denuncia, ¿sí? Ahora, como se habla más del tema, se puede lograr de que hayan más víctimas que denuncien y lo hacen al tiempo que pueden, ¿sí? A veces cuando son menores no pueden, pero cuando son mayores, sienten que ya no corren el peligro, también denuncian, ¿sí? Pero bueno, es todo un proceso. Bueno, según el Programa Nacional de las Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia de la Nación, hay 14.424 niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual, de las cuales el 77% son niñas y el 21% son niños. Esto también derriba por ahí el mito de pensar que las únicas que sufren violencia sexual son niñas, ¿sí? Las estadísticas hablan de un 21% que son masculinos, ¿sí? Y por ahí cuando nos tocan ya desde lo ministerial, digamos, con Alfonso muchas veces hablar con matrimonios o personas, hay muchos hombres que también fueron y recibieron violencia sexual, pero está como muy escondido, con mucha vergüenza. ¿Por qué dicen ustedes que tienen mucha vergüenza de hablar? ¿Qué sentirá la víctima de violencia sexual? Tiene la culpa, ¿sí? Y esto no es porque sí, sino que la persona que abusa hace sentir a la víctima de esta manera. Como hizo Amón, que usaba la manipulación, ¿sí? A medida que crecen, aumenta la víctima, o sea, a medida que va creciendo, digamos, la edad, porque también hay lactantes que son víctimas de violencia sexual. Y por ahí esto suena como chocante, pero nosotros lo vemos en las escuelas, vemos en los ámbitos donde nos movemos, vemos que hay situaciones de lactantes víctimas de violencia sexual, ¿sí? A medida que va creciendo la edad, va aumentando la cantidad de mujeres víctimas de violencia sexual y va disminuyendo en los hombres, ¿se entiende? A medida que va creciendo. Entre los 6 y los 11 años, el 73% es mujeres, ¿sí? Pasamos al otro. Seguimos con un poquito más de estadística. El 84, este dato me parece que es muy relevante y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque el 84,6% de los agresores son del ámbito de confianza de la víctima, ya sean familiares, conocidos y demás. Y de las que tienen un vínculo familiar, el padre, y esto no lo tomen literal como que todos los padres ejercen esta violencia, solo hablamos del porcentaje de los que sí cometen esta, lo que es violencia sexual. Los padres es el principal agresor y seguido por familiares el padrastro, ¿sí? O sea, de las personas que cometen violencia sexual, el gran porcentaje son varones y son padres. Después vienen los que son de confianza en el ámbito familiar y padrastros. ¿Ahí se entendió? Pero no es que todos los padres y yo no. Ahí tenemos que diferenciar. En lo que refiere al ámbito, ¿sí?, en donde se ejerce este tipo de violencia, el 36,2% de los casos de violencia sexual, ¿sí?, sucedió en el hogar. Es un número muy alto como para tener.
Y después ahora vamos a ver por qué, digamos, están saliendo ahora los números y por qué antes no salían, ¿sí? Y el 27,6% de los casos sucedieron en entornos digitales. Y esto me parece que es muy importante que también lo tengamos en cuenta, que es para otra capacitación, otro curso, pero sí que el tipo de violencia sexual, en los tipos de violencia sexual, el 41,6% de los abusos son tocamientos, un 22,3% es violación o tentativa y un 15,2% es el grooming. ¿Alguien sabe lo que es el grooming? Pasamos al otro. Ahí. No sé si ven el dibujito, que hay una persona adulta de este lado de la computadora y del otro lado hay una niña. Esto puede ser a la inversa también, puede ser un niño y una mujer adulta o un hombre adulto atrás. Grooming es el acoso sexual en entornos digitales, ¿sí? Esto lo trabajamos mucho en las escuelas, porque si bien trabajamos lo que son las violencias o acoso, digamos, entre los adolescentes y los niños, esto es algo muy común y la verdad que a veces, ahora se está hablando un poquito más, hay distintos cursos para los profesionales y demás, pero también como padres y como líderes de las iglesias que trabajamos con niños, con adolescentes, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Que tiene que ver con una persona adulta, se hace pasar por un igual, digamos, y no es que digamos, bueno, a ver, voy a buscar, bueno, dijo no, hacen todo como una investigación de la víctima, quiénes son sus amigos, a qué escuela van, porque vieron que los jóvenes publican todo, bueno, a veces los adultos también, y hace todo como una investigación y a raíz de eso empieza como, ¿no?, a mandar mensajes a la víctima, ¿no?, a su siguiente víctima. Y cuando cae y empiezan a entablar una relación, hay un tipo de manipulación donde el adolescente, el niño joven, empieza a tener como algo emocional, ¿sí?, con su victimario. Y esto empieza, digamos, ustedes, pero ¿cómo hacen? Pero tienen un nivel de manipulación tremenda hasta que llegan a pedirles fotos en ropa interior, fotos desnudos, desnudas, tocamientos, bueno, es tremendo, ¿no? Pero llegado el momento que eso sucede, después chantajean a la víctima y le dicen, si vos hablás, si vos lo contás, yo muestro las fotos que vos me mandaste y las subo en las redes, ¿sí? Entonces, bueno, hay todo, y esto impacta de una manera tal, igual como si hubiese estado sufriendo un abuso de manera física. Entonces vemos adolescentes, vemos niños que están muy cerrados, muy introvertidos, conductas violentas por ahí que se disparan, ¿no?, de agredir, de hablar mal a los padres, a los hermanos, a los compañeros, se encierran, porque empiezan a atacar a la autoestima de la víctima, ¿sí? Y esto impacta de una manera tan negativa que tenemos que tener en cuenta después, esto es como para otra capacitación, digo, es muy largo, pero bueno, algunas estrategias con nuestros hijos para poder acompañarlos en esto, ¿sí? Sigamos. No me fijé a la hora que empecé. No, Alfonso me va a decir, ¿qué está yendo? Bueno, acá dejamos algunos teléfonos para que ustedes les queden, si quieren anotar, no sé si se le dará el flyer, la línea 102, Centro de Protección a la Víctima, el Centro de Acceso a la Justicia Social. Son por ahí organismos o teléfonos que sirven como para, si ustedes están pasando, obviamente que primero si estamos en un contexto de la iglesia, vamos a pedir ayuda al líder de jóvenes, al pastor, a la red de apoyo, que hoy también lo mencionaron, ¿sí?, que éramos Acoso Africano, también que es la red de apoyo. Pero bueno, en esa red de apoyo que vamos a formar para acompañar a una víctima, ¿sí?, no solamente va a tener que ver con desde el ámbito ministerial. Podemos contar con otros profesionales, obviamente que tenemos psicólogas cristianas, psicólogos cristianos, pero en esa red también va a haber algo que tiene que ver con la justicia y demás,
que no van a ser cristianos, ¿se entiende? Y la iglesia debe convertirse como un actor social fuerte. La iglesia tiene que ser vista como un actor social y espiritual fuerte de acompañamiento, pero para que nosotros podamos lograr eso tenemos que capacitarnos, ¿sí? Porque por ahí a veces recurrimos afuera, o por ahí no recurrimos afuera y pecamos como David la omisión, de no acompañar, de no hacer por desconocimiento o porque ese tema es muy fuerte, no lo puedo abordar, ¿sí? Entonces tenemos que capacitarnos. Y acá hablando de los registros, ¿por qué cuesta tener mayor registro? Hace un ratito daba lo que eran algunos porcentajes, y la verdad que cuesta tener un registro porque las víctimas no denuncian, o al menos no todas las que quisiésemos que denuncien, o que hablen, porque no siempre tiene que estar la denuncia, ¿sí? Pero al menos que lo hablen, ¿sí? Pero la única forma de poder registrar también es a través de la denuncia. Bueno, ¿por qué cuesta tener un mayor registro? Y entre las razones podemos ver la dificultad que tienen las niñas y los niños para contar lo que ocurre en sus hogares. Ustedes imagínense un niño que está padeciendo violencia sexual en su casa, ¿sí? Y, no sé, es por parte del padrastro, vamos a poner el padrastro. Y él es el único que trae sustento al hogar, ¿no? Y depende de esa persona. Y a su vez, la violencia emocional que ejerce esa persona, lo más común que escuchamos es, si vos hablas, mato a tu mamá, mato a tu hermanito, le voy a hacer lo mismo. Hay niños que hemos escuchado que nos decían, yo me sacrifiqué para que no le haga lo mismo a mi hermano. No, o sea, las maneras, digamos, que hay de manipulación son muy diversas, pero bueno, esto hace que no hablen. Otra de las cosas que hace que no hablen es porque el adulto por ahí, al enterarse por algo cuando hablan, no les creen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, digamos, pasa una situación de violencia sexual en el hogar, el que habla y el que saca a luz lo que está sucediendo es visto como el enemigo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si estamos todos bien, ¿para qué hablaste ahora? ¿No? Y la víctima pasa a ser el enemigo, el que trae la discordia, el que saca a luz algo que está pasando. Entonces, ahí es donde tenemos que estar preparados, que si pasa una situación así, primero está el derecho de los niños, nosotros tenemos que acompañar, ¿sí? Aunque duela, por eso cuando hablamos de, como iglesia, que tenemos que acompañar este tipo de flagelo, no se acompaña solamente a la víctima, se acompaña a la familia, porque el impacto no viene solamente sobre ese niño, niña, adolescente, viene sobre la familia, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que formar mecanismos de acompañamiento. La culpa, ¿no? Porque suele decir, a vos te gustó. Si a vos te gustó. En una oportunidad me tocó hablar con una persona de 65 años donde se habló de esta situación de abuso sobre una niña de 5. Ella me gustaba, dijo. Imagínense, una persona de 65 años diciendo que una niña de 5 la buscaba. Ahí está esto que decía Melina, que ahora no me acuerdo la palabra, ¿no? Como la mente, ¿no? Trastorno de la realidad o algo así había dicho. Otra de las cosas por lo cual no se denuncia es porque la situación de violencia sexual pasa desapercibida, porque el niño no tiene un adulto, un sostén, hay niños que están de casa en casa, no tienen una red de apoyo, y no la tienen, entonces pasan de ser desapercibidos, y por ahí pasan por la escuela, pasaron desapercibidos, por la iglesia pasó desapercibido, nadie se dio cuenta, y ese niño o niña no encontró el espacio donde poder hablar de lo que le pasaba. Y esto es importante, que también Alfonso lo va a tocar, ese espacio de escucha que necesitamos tener, no solamente con nuestros hijos, sino en el ámbito de la iglesia. Necesitamos crear espacios con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, de poder hablar.
¿sí? No directamente, alguien te tocó, alguien te hizo esto, no vamos así, le preguntamos directamente, sino que generamos un espacio de confianza donde los jóvenes, los niños puedan hablar de lo que les sucede, sabiendo que del otro lado no se va a encontrar como, pero vos lo buscaste o qué tenías puesto, ¿no? Eso no. O sea, nosotros tenemos que poder entablar una confianza con ellos. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, pasamos al otro. No sé si ustedes pueden ver desde ahí. Se ve como un iceberg. Hay un poquito así hacia afuera, ¿sí? Eso es lo que se visibiliza, es lo que nosotros vemos de situaciones de la niñez y la adolescencia o la juventud que conocemos, por eso digo las estadísticas. Pero todo lo que está abajo es lo que todavía nunca nos enteramos. O sea, imagínense todo lo que nos falta poder conocer de las situaciones de violencia sexual. Se estima que de cada situación que se registra en las instituciones, una situación de abuso sexual, hay 10 que se desconocen. Así que estamos muy atrás, ¿sí? De lo que todavía nos falta mucho. Entonces, la mejor manera de poder trabajar esto es generando los espacios de escucha. La escucha activa. ¿Vieron cuando el niño te dice, estás hablando con tu hijo y vos estás con el celular? Y te dice, no, hablame, pero con los ojos, escuchame con los ojos. Cuando hablamos de escucha activa en trabajo social nos referimos a escuchar, pero a escuchar de verdad. Porque los adultos estamos pero tan ocupados que nos olvidamos de escuchar, pero escuchar activamente. De si estoy acá, te escucho, estoy con vos, te acompaño, ¿no? No te voy a juzgar, porque sabemos que el victimario va a ejercer tan manipulación, va a traer tanto terror, tanto miedo, que es muy difícil que a veces hablen, ¿sí? ¿Cuál es el desafío? Pasamos al otro. ¿Cuál es el desafío que tenemos en las instituciones? Y o sea, todas, pero a su vez las iglesias, ¿no? Y el de no revictimizar cuando surge una situación. Ustedes no me digan sí, o sea, no me digan nombres ni nada, pero en alguna de sus iglesias, ¿ustedes han conocido casos de abuso sexual dentro de la iglesia? Familias, digo. Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, la sociedad, si bien dice la palabra que nosotros le pertenecemos al reino, pero la verdad es que las familias que vienen a la iglesia son parte de la sociedad. Es como decía hoy Melina, la menciono porque está muy relacionado con esto, ¿no? Porque trabajamos todo el tiempo con psicología. Melina es mi compañera. A veces cometemos este error de pensar que como somos cristianos, a nosotros no nos va a pasar. No nos deprimimos, no nos enfermamos y pensamos que esta situación en nuestra casa no va a pasar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener herramientas, orar, buscar del Señor, capacitarnos. Esto que yo decía del espacio de escucha, que no sea solo en la iglesia, en nuestra casa también, ¿no? Que nuestros hijos sepan que pueden hablar. Y nadie está exento de que esto le pase. ¿Sí? Entonces, está bueno que nosotros podamos estar preparados, como decían las chicas hoy de las finanzas. ¿Para cuándo voy a ahorrar? Para hoy, para este día. Bueno, ¿para cuándo me voy a preparar? Y cuando pase. Porque nunca sabemos. Obviamente que nuestra confianza está en el Señor y demás, pero nos tenemos que capacitar, nos tenemos que preparar, ¿sí? ¿Y cuál es el desafío que tenemos en nuestras instituciones? Primero, el identificar. Ahí otra vez volvemos con Mela. El identificar. Nosotros la utilizamos mucho en la escuela. Identificar. No sé si les comenté que yo primero trabajamos en equipos de orientación escolar. Nosotros trabajamos en los talleres que damos con los chicos y demás, trabajando cuestión emocional, violencias y todo lo demás. La palabra clave que les damos siempre es identificar.
Una vez que identificamos, ¿qué hacemos? Miramos para otro lado, pedimos ayuda. ¿A dónde pedimos ayuda? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos capacitados como iglesia para acompañar a la víctima, a la familia? Esa es una pregunta, ¿no? Que dejo ahí como para que pensemos. Nos falta más trabajar en esta temática. Hay que trabajarla. Ustedes sí piensan. Nos falta un montón, ¿no? Entonces, el desafío de la intervención en las instituciones tiene que ver con esto. ¿Sí? Porque hoy, como les decía, cuando pasa en el ámbito familiar, el que denuncia o el que saca a luz lo que pasa es visto como que, como el enemigo. A veces pasa en la iglesia. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el liderazgo pasa algo con uno de los jóvenes? ¿No sería visto también de la misma manera? El que visibiliza, denuncia como el enemigo. Es complejo, ¿no? Es compleja la situación. Por eso cada caso en particular no hay recetas. Cada caso es muy particular y hay que tratarlo de distinta manera. Si bien podemos armar dispositivos de recetas, cada caso es muy particular, cada caso, cada situación es muy particular. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos 3 puntos. 3 puntos enemigos de poder identificar la violencia sexual. La naturalización, bueno, mucho que escuchamos una cosa es, ¿qué tocó? No pasó nada, suele pasar. ¿Viste? Como naturalizándolo, como que no pasó nada. Y mientras tanto la víctima pasa situaciones complejas que necesita acompañamiento y demás, ¿no? La negación. Cuando pasa algo muy fuerte, el ser humano activa un mecanismo de defensa que es la negación. No, esto no puede pasar. Esto está pasando. ¿No? Entonces se activa la negación. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es un proceso. Es un proceso. Y la revictimización. Entonces, ¿cómo llegamos a la revictimización? Por todo lo demás, por todo lo anterior. Entonces, si nosotros habilitamos espacios donde hablar con nuestros hijos, con jóvenes o con adolescentes, que pueda empezar a actuar esto de decir, bueno, a ver, yo no tengo que revictimizar a la persona que voy a acompañar. Tengo que cuidarme las preguntas que le voy a hacer. ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Desde el punto o desde el lugar de cuidado? ¿Sí? Tengo que trabajar estas cuestiones. ¿Pasamos? ¿Cuáles son los tipos de victimización? La primaria es cuando pasa la situación de violencia sexual en sí. ¿Sí? La segunda es la de las instituciones. Cuando las víctimas o las familias piden ayuda y las instituciones revictimizamos o por omisión o porque no tenemos cómo acompañar, no sabemos cómo, no pedimos ayuda, no articulamos, porque por ahí en algún momento llega una persona que sufrió violencia sexual y yo también por ahí lo pasé y eso me desborda, no puedo, no sé, no puedo hacerlo. Bueno, busco otra persona que ayude. Porque a veces hay situaciones, seamos profesionales o no, hay situaciones que nos pueden desbordar. Entonces, ¿qué hago? Busco otra persona que la ayude. Hago ese puente, busco otra persona, porque en realidad las situaciones complejas de violencia y demás no trabajamos, siempre trabajamos con otros. Siempre trabajamos con otros. Dentro de la iglesia, con otras iglesias, con otros organismos, con otras instituciones, tenemos que poder trabajar de tal manera que no revictimicemos a los chicos. ¿Sí? ¿Pasamos? Bueno, estas son algunas leyes que quedan como para que lo tengan, que hay, digamos, leyes vigentes que deberían, entre comillas, porque la verdad después en las instituciones cuesta mucho poder hacer el acompañamiento, es la realidad. Pero bueno, tenemos desde lo normativo, tenemos leyes, seguimos, bajamos, por demás.
después la veremos o la veremos en otro contexto, pero baja un cachito, una menos. Ahí. Quería por ahí hacer hincapié en dos, que es la ley 27.206 y la de violencia sexual, ¿sí? El adolescente suspende la prescripción mientras la víctima fuere menor de edad hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule la denuncia por sí mismo. O sea, si un niño o una niña, digamos, fue víctima de violencia sexual y por ahí el adulto sí hizo la denuncia, pero no pasa nada, cuando este niño sea mayor de edad y vuelva a realizar la denuncia, recién ahí empieza a contar para que prescriba la denuncia. No se puede, digamos, antes, digamos, eso es un derecho. Y la otra, ¿sí?, que es muy importante, es que los delitos de violencia sexual dejan de ser de instancia privada, instancia pública. ¿Y esto por qué es importante? Porque antes, digamos, imagínense, un niño que está pasando una situación de violencia sexual dentro de su casa, es muy probable que ellos lo denuncien. ¿Sí? Entonces, al ser instancia pública, lo puede hacer otro la denuncia. Esta red de apoyo, que volvimos a decir, puede hacer la denuncia. ¿Sí? Por eso deja de ser de instancia privada. Sacamos una más. Bueno, hasta ahí ahora se lo dejo a que siga con la segunda parte. Queda poquito, ya vemos toda la mañana con mucho, pero bueno, es un poquito más. Qué importante, ¿no? Las estadísticas, ¿no? Una persona que fue abusada, 10 personas fueron abusadas, pero no lo pudieron manifestar. Y la verdad lo que queremos hablar, qué importante es el abordaje del ámbito de la iglesia, ¿no? Cómo trabajar desde la iglesia y el acompañamiento, ¿no?, de esta violencia que sufren nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, que muchas veces están entre nosotros, pero no sabemos por lo que están atravesando. Dice Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos, irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero yo me he ido en las primeras palabras, en el cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona pasa por este flagelo, cuando una persona pasa por esta situación de violencia sexual, no solamente es dañada en lo espiritual, sino que es dañada en el alma, es dañada en el cuerpo, ¿no? Y por eso creo nosotros que es importante la capacitación, ¿no? Importante es que la iglesia pueda estar capacitada en esta área. ¿No? Si bien la iglesia no puede perder la centralidad que es Jesucristo, ¿no? Pero muchas veces creo que cuando todos comenzamos el camino del Señor, lo primero que nos enseñaron, ¿qué fue? ¿Qué nos enseñaron? La comunión con Dios. Nos hablaron de Jesucristo, nuestra relación con Dios. Qué importante es el orar, qué importante es el buscar al Señor. Y es una gran herramienta que hoy tiene la iglesia. Pero muchas veces, ¿no?, nos quedamos solamente en esa parte que es de suma importancia, pero nos olvidamos del cuerpo y nos olvidamos del alma. Algunos indicadores, ¿no?, algunos indicadores
tener en cuenta cuando un adolescente, un niño o un joven pasa por él. La depresión, el aislamiento, la dificultad para establecer relaciones, ¿no? La ansiedad, el daño físico, la culpa, la vergüenza, la baja autoestima, las conductas sexuales que no corresponden a la edad. Miren que, y aún muchas más, pero muchas veces nuestros jóvenes tienen características, aún dentro de casa, ¿no? Y qué importante nosotros empezar a tener esa mirada de cuidado hacia nuestros jóvenes, y aún dentro de casa, ¿no? Porque, así como decía Eva, en el ámbito laboral y en las situaciones que hemos abordado esta problemática, hemos visto un montón de situaciones. Jóvenes que se levantan a mitad de noche, ¿no? A bañarse. Adolescentes, ¿no? Que hoy están bien, mañana están mal, que cambian constantemente de su conducta, su carácter. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué es lo que está pasando? Porque muchas veces detrás de todo eso hubo la violencia sexual, como hablaba Eva. Y yo en el último punto puse el suicidio, ¿no? Que es un tema a hablar. El año pasado hemos trabajado este tema en las iglesias porque ha aumentado el suicidio en la temprana edad. En los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. ¿Pero por qué? Porque no encuentran la salida a esta problemática, a esta situación que atravesaron. Ahora, qué importante es el dispositivo de abordaje integral. La iglesia tiene que estar preparada. Pero tenemos dos patas, ¿no? El emergente y el preventivo. ¿No? El emergente ¿qué hacemos cuando se presenta una situación de violencia sexual? ¿Cómo la iglesia reacciona frente a esa situación? ¿Denunciamos, no denunciamos? ¿Qué piensan ustedes? Después está la parte preventiva, ¿no? Es importante que como iglesia nosotros podamos preparar, ¿no? Que nuestros líderes estén preparados. Es importante algo que decía Eva, ¿no? De que las personas que trabajan con los niños, las personas que trabajan con los adolescentes, ¿no? Sean personas de testimonio, personas que nosotros conozcamos. Quizá antes se usaba esto de la carta de recomendación, ¿no? Pero saber qué son esas personas que están ocupando esos espacios que administran a nuestros jóvenes. Porque una situación de abuso puede surgir de ahí también, de violencia sexual. Capacitación de liderazgo, de la prevención específica, ¿no? Qué importante, ¿no? Que podamos tener que en esas conversaciones un equipo de trabajo que pueda trabajar no solamente la violencia sexual, sino muchos temas más, ¿no? La pornografía, ¿no? Que podamos tener diferentes temas en los cuales podamos abordar a nuestros jóvenes y adolescentes. Y sabemos que todo comienza por casa, ¿no? De empezar a trabajar con nuestros hijos. Pero muchas veces de estos temas no se hablan. Y qué importante sería, ¿no? Que podamos enseñar el cuidado del cuerpo, ¿no? Hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde no. Y hablar de esos temas. Armado de equipos de trabajo, se necesita capacidad de trabajo en equipo, de generar el cuadro, capacitación constante, madurez espiritual, emocional. Un armado, un recursero, ¿no? Un recursero es la información que yo tengo de qué hacer cuando surge algo así. Trabajo en red. Qué importante es esto, ¿no? El trabajo en red. Qué importante trabajar con otras iglesias. Yo le hago una consulta, ¿no?
Si bien creemos, ¿no?, que una persona que pasa por una situación de esta es necesario ser acompañada, pero podemos acompañar a una persona que está atravesando una situación de violencia sexual cuando en el mismo espacio está el victimario. Creemos que Dios puede restaurar, hermano. Pero qué importante, ¿no?, esto de trabajar en red. Qué importante esto de trabajar con otras iglesias. Qué importante, ¿no?, de empezar a capacitarlos en diferentes áreas. Imagínense, porque hubieron situaciones, ¿no?, donde la víctima en la cual había sido abusada, enfrente en la cual estaba también el victimario. Pero qué importante ahí generar una red de trabajo y decir, quizás el hermano es necesario que vaya a otra iglesia donde sea ministrado y acompañado. Pero para eso es importante el trabajo en red. ¿Para qué es la red, no? Esto de consolidar y cuidar el trabajo, ¿no? Porque creemos que cuando hay conflictos tan graves, se necesita una intervención aún más compleja. Y quizás nosotros desde nuestro lugar podemos intervenir hasta cierto lugar, porque creemos que las personas que atraviesan por esta situación, ¿no?, quizás están toda la vida con esta situación de conflicto. Hay algunas que se recuperan en poco tiempo, hay algunas que viven con esta situación. Pero es importante ahí activar la red, porque yo no puedo intervenir. Cuando yo llego hasta ahí, bueno, intervenir con otros actores en el área de psicología, con otros organismos. Pero la iglesia tiene que ser un actor social tan importante, ¿no?, que aún los diferentes municipios empiecen a articular con nosotros. ¿Pero por qué? Porque la iglesia empieza a tener un espacio de capacitación, un espacio de profesionales que podamos abordar estas problemáticas. En las escuelas, hermanos, vemos situaciones. Y son jóvenes que están en nuestras comunidades. Y las iglesias están en esas comunidades. En el emergente, ¿qué hacemos cuando sucede? Cuando nos enteramos de una situación de violencia sexual. ¿Cómo nos acompañamos? Primero, la escucha activa. Primero debemos escuchar a la víctima. Que ella vea que la estamos escuchando. Que realmente nosotros nos ponemos en el lugar de esa persona. Como decía Eva, ¿no?, el acompañamiento a la familia, no se puede iniciar a la víctima y victimario en la misma iglesia. Qué importante de esto de la mirada activa, ¿no? Qué importante esto de la escucha activa, ¿no?, aún dentro de la misma iglesia. Cuando nosotros visibilizamos, salimos de la pelea. Muchas veces como iglesia somos cómplices. Porque cuando hay una situación de violencia sexual, irrumpe en lo cotidiano de la iglesia. Irrumpe en lo cotidiano de la familia. Irrumpe en lo cotidiano. Y el error que cometemos muchas veces es decir, es mejor no lo hablamos. Dios va a actuar, Dios va a sanar, Dios va a curar. Nos quedamos solamente con una pata. Sí creemos que Dios lo va a hacer, que Dios lo va a restaurar, que Dios va a curar. Pero el alma sigue dañada. El alma sigue quebrada. Ni pensar tampoco de las secuelas físicas que quedan en la persona que fue abusada o abusada. Por eso es importante como iglesia no olvidar más
un equipo de trabajo con respecto a esto. Porque no solamente está la situación de violencia sexual, sino de muchas violencias que surgen. Y que podamos estar preparados y acompañar. ¿Saben por qué no hablan? Lo que atraviesan por esto. Porque creen que no lo van a entender. Y saben por qué muchas veces nosotros nos limitamos a decir, vamos a orar. Está muy bien, hermano. Porque es lo que sabemos hacer. Pero nos cuesta el otro eslabón, ¿no? De empezar a restaurar el alma, ¿no? Cuando la autoestima está baja, ¿no? Cuando creemos que nosotros fuimos los culpables, cuando creemos que yo fui el que generó eso. Y eso es un trabajo que lleva tiempo y es importante que haya, ¿no? Que la iglesia pueda acompañar ese proceso. Porque el que atraviesa por esta situación hoy va a estar bien, mañana va a estar mal, pasado va a estar bien, pasado va a estar mal. Y qué importante es el acompañamiento. Yo puse un texto que me gustó, ¿no? Que dice, cuidar no es desentenderse de la situación del otro. Es responder, es estar en algún lugar. El que enseña cuida y el que cuida está presente. Nosotros no podemos desentender de eso. ¿Sí? Con mi iglesia no podemos desentender. No podemos desentender. Cuando yo visibilizo, hermano, dejo de ser cómplice de esto. Y esto no es como, no sé, voy al médico y le digo tengo dolor de cabeza, ibuprofeno, no a la farmacia y compro ibuprofeno. Tengo dolor de cabeza, a la farmacia y compro ibuprofeno. No, esto no es un recetario. Porque es importante un equipo de trabajo, ¿no? Porque cada situación es única en particular. Porque cada situación, cada persona que padece esto, ¿no? Es único. Y el contexto es diferente. Hermano, cuando una persona está en riesgo, cuando hay violencia sexual y está latente y es riesgo, correr, realizar la denuncia. Porque como institución, si nosotros no pensamos, ¿no? Como institución, si nosotros no visibilizamos, somos cómplices de eso. Y la iglesia no deja de ser un actor social dentro de la comunidad. El que sabe hacer lo bueno y lo hace, no lo puedo leer más abajo porque no se me lo pueden poner. Dice, la peor victimización que podemos hacer es mirar para otro lado. Por lo tanto, debemos intervenir desde el amor y la sabiduría que el Señor nos da, ¿no? Hay mucho para trabajar en este tema, ¿no? Estaríamos días y días cómo abordar la problemática en especial y en particular, ¿no? Porque cada situación tiene una forma de intervención. Pero lo importante de todo, que como iglesia, ¿no? que hay algún adolescente, algún joven que atravesó por esto, sepa que desde la iglesia hay una mirada de cuidado. Que sepa que desde la iglesia hay una mirada y un oído activo. Y jamás vamos a preguntar el por qué, y jamás vamos a preguntar, pero ¿qué hiciste? Sino que vamos a estar desde el lugar de acompañar, ¿no? No solamente el que atraviesa esto, sino toda la familia. Qué importante, ¿no? Nosotros estamos terminando, articulamos con diferentes organismos, ¿no? Desde la escuela. Y la iglesia, ¿no? Por algo dice la palabra que somos la luz y la sal. Nosotros tenemos eso. Y otros organismos no lo tienen. Y qué importante, ¿no?
este espacio. Este espacio es súper importante. Es importante, ¿no? Que Berazategui pueda tener un equipo de trabajo que pueda abordar estas problemáticas y que el municipio pueda decir, bueno, vamos a articular con este equipo de trabajo. Porque la iglesia tiene que estar preparada. Sin perder la centralidad, ¿no? Que es Jesucristo. Qué bueno. Dios nos bendiga, hermanos. Y agradezco a Dios por este espacio. Amén.